continuar con el tema de la sesión anterior. Bueno, lo que estábamos revisando la última clase, de lo que comentamos también, fue sobre el fenómeno llamado refracción. En el fenómeno de refracción, como vimos, ocurre que la luz, durante su trayecto, puede cruzar distintos medios. Y bueno, estos medios semitransparentes van a generar que la trayectoria que sigue un rayo de luz, por ejemplo, pues se cambie de dirección. Y bueno, ¿Dónde? todo esto va a depender, Si quieres, evidentemente, de, de qué medio estemos tratando. Es decir, de cuál sea el medio incidente, vamos a nombrarlo de esta manera, y cuál sea el medio al cual pasa el rayo de luz y en el que se genera este fenómeno de refracción. Bueno, aquí tenemos en la pantalla ahora se está una animación en la que tenemos justamente esto que comentábamos, dos medios que están interactuando, que están formando una interfase, y un rayo de luz que es emitido por esta fuente, llega a este punto en el que estos dos medios entran en contacto y podemos seguir aquí el comportamiento de ese rayo de luz. Dependiendo del medio 1 y del medio 2, pues este rayo va a orientarse de una u otra manera respecto a la línea normal. Aquí está dibujada también la línea normal, que recuerden ustedes siempre es una línea imaginaria que se construye de tal manera que es ortogonal a la interfase que estamos aquí considerando. Así que bueno, con la ayuda de un transportador podemos medir, ¿no?, los ángulos que vamos a llamar incidente y refractado. Bueno, aquí importante, cuando un haz de luz incide de forma normal, como se suele decir de esta manera, el haz de luz no se desvía, se sigue de manera recta, no hay ningún cambio en su trayectoria, aun y cuando esté cambiando de medios, como podemos ver aquí. Por el contrario, si se elige algún ángulo distinto, podemos notar cómo ese rayo de luz se va alejando a la línea normal, en mayor o en menor medida, dependiendo de los medios. Por ejemplo, aquí tenemos que el material 1 es aire, esto que se ve en color blanco está emulando el aire, y del otro lado tenemos agua, por debajo tenemos agua. Si cambiamos el medio, por ejemplo, que sea vidrio, que es un material con mayor índice de refracción, podemos ver que el ángulo refractado, comparado con el caso en el que hubiese agua, se acerca más a la línea normal. Así que aquí tenemos el caso de un haz de luz pasando de un índice de refracción bajo a uno alto. Vamos a cambiar de papeles. Vamos a escoger que este otro medio tuviese un índice de refracción alto en comparación al medio que aparece abajo. Así que vamos a elegir, por ejemplo, bueno, cuando hay vidrio, pues el medio es el mismo en ambos casos. Por esa razón el haz de luz se sigue de manera recta. A ver, elijamos aire, por ejemplo. Vean la separación, ¿no?, que ahora se está realizando con el eje, con la línea normal. Si ahora elegimos agua, bueno, se acerca un poco más, pero en general el ángulo, el haz refractado con relación al ángulo del haz incidente es mayor. Quiero ver aquí, aire, sí, es mayor
cuando nuestro haz de luz pasa de un medio de alto índice de refracción a uno bajo. Bueno, vamos a quedarnos en esta parte, en esta sección, cuando el índice de refracción del medio 1 es mayor en comparación al medio 2. Bueno, vean lo que sucede. Ok, vamos a empezar con ángulos en la normal. Nos vamos alejando de la normal. Se va incrementando nuestro índice, nuestro ángulo de incidencia. Y podemos notar cómo nuestro ángulo de refractado se incrementa en mayor proporción. Estamos en 40 grados aproximadamente como ángulo incidente y el ángulo refractado ya supera los 60. De hecho, está por arriba de los 70 grados. Y la interfase es vidrio-aire. Aquí. Vean, si me sigo moviendo de tal manera que sigo incrementando el ángulo de incidencia, se puede ver que el ángulo refractado se acerca cada vez más a un valor de 90 grados. Bueno, va a haber un ángulo que se puede calcular para esta interfaz, para el que el rayo de luz queda totalmente paralelo a la interfase de estos dos medios. A ese ángulo de incidencia para el cual el rayo de luz refractado queda totalmente paralelo a la interfase de estos medios se conoce como ángulo crítico. Y cuando uno avanza por arriba de ese ángulo crítico, el haz de luz queda totalmente en el medio de índice de refracción alto y se comporta tal cual como un rayo reflejado. Es decir, pareciera que este medio 2 se comporta como un espejo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando en esta situación. Y a este fenómeno se le conoce como reflexión total interna o reflexión interna total. Depende de la fuente bibliográfica que se consulte, puede variar en el orden de las palabras, pero el fenómeno que se está describiendo es exactamente el mismo. Cuando un haz de luz pasa de un medio de alto índice de refracción a uno bajo, ocurre que hay un ángulo llamado ángulo crítico, para el cual el haz de luz refractado es totalmente paralelo a la interfase y cualquier otro ángulo por arriba de ese ángulo crítico genera un rayo de luz reflejado. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario al respecto? ¿Eso lo podemos comprobar con cualquier apuntador láser y un cristal? De preferencia, esto con un apuntador láser, una fuente de luz láser algo potente para poder visualizar el haz en recto. Otra forma también se puede uno auxiliar de un espacio a oscuras y con un poco de, bueno, también hay quienes se auxilian para ver los rayos de luz con alguna especie de polvo para que las partículas de este polvo ayuden, ¿no?, a visualizar la dirección de luz láser. Ok, gracias, ¿Sí? doctor. Bueno, otra forma también es también con luz natural, pero bueno, con una lámpara incandescente, preferentemente. Así que bueno, de hecho, a ver, déjenme mostrarles el siguiente video que se tiene al respecto.
A ver, aquí vale la pena aclarar. La fuente de luz emite rayos hacia este acrílico, digamos vidrio, así que la luz pasará de un medio de alto índice de refracción a un medio de bajo índice de refracción, es decir, al aire. Y aquí, bueno, podemos notar lo que se había comentado, ¿no? El, por tratarse de los tipos de medios, de uno de alto a un medio de bajo índice de refracción, el haz de luz en ese medio de bajo índice de refracción tiende a incrementarse rápidamente en comparación al incidente. Y aquí vemos que se está acercando pues ya bastante al valor de 90 grados. Vean que aquí el haz de luz que se está reflejando es cada vez más intenso en comparación a lo que se tenía cuando todavía había un rayo de luz pasando a esta parte del medio. De hecho, se puede ver claramente cuando se presenta el llamado ángulo crítico. Ahí justamente, justo en ese momento, deja de haber luz refractada en esta sección y este otro rayo comienza a intensificarse, puesto que la mayor parte de la energía electromagnética comienza a reflejarse, como si esta superficie, bueno, este medio fuese un espejo. La fuente de la persona que está haciendo el experimento es luz incandescente normal, ¿verdad? Ah, creo que no se escucha su audio, profe. Sí, comentaba que lo que está aquí sí es una lámpara de luz incandescente, pero se está utilizando una rejilla frente a esta para lograr concentrar los rayos de luz en una sola dirección. Porque realmente cualquier fuente de luz se emite en todas direcciones, pero para emular el comportamiento de unas de luz láser se utiliza una rejilla y así logramos tener solamente un rayo de luz que es fácil de seguir. Ok, gracias. Sí, de nada. Así que como tal cual fenómeno de reflexión, el ángulo que hay entre el ángulo incidente, bueno, entre el rayo de luz incidente y nuestra línea normal es el mismo ángulo que se forma entre este rayo de luz reflejado y la normal, como lo dicta la ley de reflexión. Así que este fenómeno que se está visualizando aquí se conoce como reflexión interna total o reflexión total interna. El nombre puede variar un poco, pero la idea es exactamente la misma. Y justamente este comportamiento, como también se señaló en la clase pasada, es el que
se utiliza para las fibras ópticas. Se hace que la fibra óptica sea rodeada por un medio que tenga bajo índice de refracción, mientras que el medio por el cual, hablando de una fibra óptica, circula la luz o información en general, pues es un medio con alto índice de refracción. Así que lo ideal es hacer que se hace incidir sobre la fibra óptica se haga con un ángulo por arriba del ángulo crítico. Para lograr que el haz de luz se quede contenido al interior de ese material, de la fibra óptica. De hecho, en una de las pláticas que les comenté con relación al Día Internacional de la Luz, una plática que justamente trataba este tema de la elaboración de materiales que tuviesen la característica de contener, por decirlo de algún modo, la radiación electromagnética a su interior. Y estos materiales pues son los que se emplean justamente para el rediseño y la mejora de las fibras ópticas. Déjenme ver dónde quedó el siguiente. Aquí está otro. Aquí se tiene una placa de vidrio de uso comercial, y aquí se tiene una fuente de luz láser de alta potencia. No estoy seguro de cuántos watts se trata, pero bueno, a ver, veamos lo que sucede a continuación. Pueden ver cómo zigzaguea el haz de luz. Y esto mismo lo pueden hacer en casa. Este es una placa de vidrio de uso casero, tradicional. Lo único que sí, si uno quiere visualizar este fenómeno correctamente, pues es el tema con la fuente de luz. Así que entre más potente sea la fuente de luz, con mayor nitidez podrán ustedes observar el comportamiento del haz de luz al interior del material. Y aquí pues claramente tenemos vidrio, cuyo índice de refracción anda por 1.52, y el medio que rodea es aire, con índice de refracción igual a la unidad, aproximadamente igual a la unidad. Bien, no sé si queda una pregunta pendiente. Así que en este caso, en el último caso que estuvimos analizando, que estuvimos comentando, el caso límite es ese que se acaba de mencionar, la reflexión interna total o reflexión total interna. Así que tenemos un ángulo que incide sobre algún material. Ese material semitransparente deja pasar parte de la luz. Este haz de luz es tal que el ángulo
que se forma con la línea normal es mayor en comparación al ángulo incidente. Este ángulo podemos ir incrementando hasta llegar a un valor para el que llamamos ángulo crítico, para el cual, para empezar, el haz de luz refractado es paralelo a la región de contacto dentro de estos dos medios. Es decir, forma exactamente 90 grados. Cualquier ángulo por arriba de este ángulo crítico logrará tener como resultado un rayo de luz reflejado, que satisface el mismo principio de la ley de reflexión. El ángulo incidente es igual al ángulo que se forma aquí. Y aquí, bueno, pues podemos decirle que es ángulo reflejado o ángulo refractado, da un poquito igual, como gusten ustedes llamarlo. Pero bueno, esos dos ángulos terminan siendo iguales. ¿Dónde se emplean estos? Pues claramente, como se mencionó, en una fibra óptica. Y yo tengo un video de ejemplo, profesor, ¿lo puedo compartir? ¿Sí? ¿Compartir de mencionar o lo tienes para mostrar? Ajá, lo tengo para mostrar. Ah, ok. ¿Listo? Dejé de compartir. ¿Sí ven mi pantalla? Yo sí. Espero que los demás también. Sí, también. Ah, bueno, ahí tenemos una pieza de acrílico y lo que hacen es que con el apuntador láser hace que se refracte toda la onda electromagnética del apuntador sobre la superficie del acrílico, tal como funciona en la fibra óptica, que se va refractando sobre el medio de acrílico y pues es un medio de guía. Sí, de hecho se ve como la luz sigue, ¿no? La superficie circular. Sí, así es. Bueno, dejo de compartir. Si quieren al rato les mando el link por el grupo de Telegram para que lo puedan ver a detalle. Gracias, profesor. No, al contrario, gracias. Así que bueno, pues sí, ahí podemos decir que estamos guiando, ¿no? la luz. Y bueno, eso en telecomunicaciones es muy útil. Así que, pues, bueno, aquí comparando con la imagen con el video de hace unos momentos del acrílico en forma cilíndrica y juntando con esta imagen, podemos ver que no necesariamente el medio tiene que tener una forma recta, como en el otro video del vidrio, sino, por ejemplo, podemos tener una superficie curva en el cual el haz de luz se vaya reflejando en las paredes y vaya pues al final siguiendo la misma trayectoria o la misma forma que tiene ese medio. Así que cada vez que lo ideal sería, y justamente en esto radica la parte bueno, una rama de las ciencias materiales es, sobre todo la parte óptica, es el diseño de materiales que mm, logren que la menor pérdida de luz, en este caso, cada vez que se realiza uno de esas reflexiones. Porque hay ocasiones, y eso depende mucho del material, en el que el haz de luz, la mayor parte sí se refleja, pero hay una parte que se sigue transmitiendo. Entonces, bueno, esa cantidad de energía que se pierde, pues ya no se puede recuperar. Así que lo ideal sería lograr que el 100% de la energía incidente logre salir al otro lado de la fibra óptica, independientemente de qué tan larga sea esta. Y claro, también de la forma. Así que bueno, aquí tenemos una sección aquí en color azul, donde el medio tiene alto índice de refracción y el envolvente o revestimiento siempre tiene que ser
un medio con bajo índice de refracción. Bien, eso en cuestión de la refracción total interna, pero ahora en cuestión de la refracción como fenómeno general, cualquiera de estos casos, ocurre que, por ejemplo, cuando se va en carretera y no necesariamente en el desierto, sino también en carretera suceden espejismos. No sé si lo habrán notado en alguna ocasión, cuando la temperatura al exterior del automóvil es elevada. Y bueno, esto ya es también subjetivo, porque decir que hace mucho calor también depende de qué tan habituado está uno a ciertas temperaturas. Pero bueno, tenemos la carretera, el pavimento está a una alta temperatura porque es un día soleado. Y en ocasiones sucede que vemos manchas en la carretera como si se tratase de lagos o de fuentes de agua, ¿no? Y lo que está sucediendo no es otra cosa más que los rayos de luz de alguna fuente. Por ejemplo, aquí se está ejemplificando con una palmera, pero bien puede ser un rayo de luz que provenga del cielo. Y lo que está sucediendo es que ese rayo de luz, al irse dirigiendo hacia la superficie terrestre, va atravesando varias capas de aire. Pero si es un día soleado, la densidad del aire se está modificando, y esa modificación hace que el haz de luz, digamos, se vaya curvando, como tenemos aquí. Así que cambia el índice de refracción en cada capa que se va atravesando, que ese rayo de luz va atravesando durante su recorrido. Así que ese rayo de luz que inicialmente iba dirigido hacia el centro, bueno, hacia la superficie de la Tierra, termina, por ejemplo, yendo hacia nuestros ojos. Lo terminamos nosotros captando. Y como nuestros ojos no son capaces de, digamos, poder ver esta trayectoria, lo que hace nuestro cerebro es interpretar de que esa fuente de luz está dirigida en línea recta. Así que la interpretación que hace nuestro cerebro es esto que yo estoy viendo es porque lo estoy viendo directamente en línea recta. Así que tenemos ahí el famoso espejismo. Vemos que algo que, por ejemplo, la palmera en este caso, o un lago, un tono azul, está sobre el suelo cuando realmente no está ahí. Solo sucede que el rayo de luz o los rayos de luz se curvaron justamente por el cambio de la densidad del medio debido al cambio a las temperaturas en las cuales se encuentra cada una de estas capas de aire. Otros fenómenos sorprendentes, bueno, que seguramente antes hubiesen llamado mucho la atención y hubiesen servido para contar historias ahí, leyendas y generar mitos, es, por ejemplo, barcos que se ven digamos, uno que está colocado en un puerto y a lo lejos veo cierto barco, a veces parece que están flotando. Literal, uno lo ve y no hay sí, parece que no hay contacto de ese barco o de esa embarcación con el agua. Y nuevamente, simplemente es debido al cambio de la densidad del medio, en este caso por el aire frío. Y nuevamente tenemos esta curva en los rayos de luz. Y nuevamente llega a nuestros ojos, nuestro cerebro interpreta que estos rayos de luz tienen que provenir de una fuente que está en línea recta. Así que nosotros asumimos que este barco se encuentra en el cielo flotando cuando pues realmente no está sucediendo eso. Pues bien, esto es lo que sucede con el fenómeno de la refracción y el cambio en la dirección de un haz de luz
cuando el índice de refracción cambia, o bien, también eso es correcto decirlo, cuando la densidad del medio por el cual está atravesando sufre modificaciones. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, sobre esta última parte? No, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, déjenme regresar a este video para señalar lo siguiente. Yo pensé que les iba a llamar la atención, pero sorprendentemente no les llamó la atención. Ahí está. Quiero que noten el comportamiento del haz de luz refractado. A ver si notan lo que quisiera que notaran. Ahí se ve más claro. Se ven las diferentes longitudes de onda, ¿no? Exactamente. Se ve como una especie de arco iris o los colores del arco iris. Y lo que sucede es que cuando el haz de luz, como tenemos aquí, luz blanca, generada por un medio como una fuente de luz incandescente, pasa a través de un medio semitransparente, como es en este caso el acrílico. No solamente el haz de luz se refracta, es decir, cambia su dirección, sino que además se hace aquí evidente que las longitudes de onda que forman este haz de luz, luz blanca, cada una se refracta de manera distinta. Eso es lo que está sucediendo aquí. Cada longitud de onda que conforma la luz blanca se refracta de manera diferente. De hecho, no sé, a ver si pudiéramos ser capaces de responder la siguiente pregunta. ¿Cuál longitud de onda o color consideran que se está refractando más y cuál menos? El amarillo tal vez más y el azul tal vez menos. El amarillo tal vez más y el azul menos. ¿En qué nos estamos basando para decidir uno u otro? En la vista simplemente como que el amarillo es el como que primero se ve. Ajá. Ok, bueno, aquí a ver, tal vez con el siguiente comentario quede resuelto el cuál. Cuando hablamos de que un haz está refractándose, por ejemplo, regresemos a esta parte. Ok, aquí como la incidencia es normal, no tenemos un rayo de luz refractado, porque está siguiéndose de largo, ¿no? En línea recta. Cuando hacemos que el haz de luz incida sobre esta interfase, vemos que el ángulo a la salida tiene una orientación distinta. Pero esa orientación distinta, numéricamente hablando, es mayor que el ángulo incidente. Es decir, tenemos un haz de luz que se refracta cada vez más. Así que en esta situación, ¿qué longitud de onda notan que se encuentra más alejado de la línea normal? El azul. El azul, exactamente. Los tonos azules, los tonos violetas. Mientras que los tonos amarillos y yéndonos al rojo tienen menor, se refractan menos. Bueno, a esta separación de la luz blanca en las distintas longitudes de onda, ya lo habíamos mencionado, se conoce como dispersión. Y esto es justamente lo que ocurre para la formación del arco iris. Cada una de las gotitas
realizan este proceso. La luz del sol es luz blanca, incide sobre cada una de las gotitas de agua que están en la atmósfera. Cada vez que la atraviesan, van separándose cada vez más, de tal manera que para alguien que está afuera o externo a ese medio gaseoso, lo que observa pues es lo que nosotros llamamos arcoíris. Y realmente un arcoíris, si lo vieron, bueno, de hecho no sé si ustedes lo han visto, realmente un arcoíris no es un medio círculo, sino es un círculo completo. Digamos, lo vemos nosotros mitad de círculo porque estamos a, ¿cómo se llama? A nivel de suelo. Pero realmente se trata de una circunferencia donde pues cada uno de los colores que conocemos están uno tras otro. Y bueno, eso es lo que estaría ocurriendo con este fenómeno, la dispersión, la separación de la luz blanca en las distintas longitudes de onda que la forman. También aquí podemos ver que como la luz azul se dispersa más que las otras, hablando concretamente del rojo, es por esta razón que también cuando hablamos del tono azul del cielo, pues está presentando esto, que igual ya lo hemos mencionado anteriormente. Aquí, bueno, en aquella ocasión tal vez se dio una explicación bastante simple, pero ya con esto podría ayudar a entender lo que está sucediendo. Cuando el haz de luz, o en este caso la luz del sol, incide sobre los gases que forman nuestra atmósfera, entre más pequeño sea las moléculas del gas, favorecen mayor la dispersión, como vemos aquí, la separación de la luz, de los tonos azules. Se dispersan más. Y bueno, pues como resultado tenemos el tono azul del cielo. Bien, pues bueno, esta situación, déjenme ver dónde quedó, creo que está aquí, sí, lo podemos ver de esta manera. Aquí se está haciendo incidir luz blanca a través de unos prismas, y a la salida de este prisma vemos que la luz se ha separado, la luz blanca se ha separado en sus distintas longitudes de onda, y bueno, este otro prisma ayuda a ir incrementando esa separación hasta hacerla más notoria. Y bueno, pues justamente ya sea el disco la portada del disco de Pink Floyd, si no mal me equivoco, o la imagen esta que luego aparece de Isaac Newton, ¿no? Con un haz de luz y un prisma y la separación de los colores, pues bueno, ese fenómeno se le conoce como dispersión. Y el fundamento está en que cada longitud de onda se refracta de manera distinta. Esto que llamamos color se refracta de forma diferente, y pues justamente eso es lo que hace que veamos esta gama de colores donde podemos identificar cada uno de ellos de manera única. Profesor, ¿usted puede, Sí. perdón, una pregunta respecto a la simulación? ¿Usted puede elegir el medio de cada figura geométrica? Es decir, si quiere que sea agua, aire o cristal. Sí, aquí aquí uno puede elegir el tipo de material. Así que, por ejemplo, el medio en el que se esté ejecutando esto es aire, pero se puede cambiar por agua, vidrio, o incluso hay algunos aquí materiales misteriosos que, pues, para una práctica, pues, se les puede pedir justamente esto, que se les da el material y ustedes, con base en los ángulos refractados, puedan estimar cuánto vale el índice de refracción de esos medios. Así que sí, se puede elegir aquí. Gracias. ¿Sí? Aquí noten que, por ejemplo,
cuando el medio que envuelve toda esta construcción o este arreglo es vidrio, el haz se sigue de largo y pareciera que esos medios son transparentes. O sea, el haz de luz no los, vamos a decirlo así, no los ve. Pero si el medio cambia, pues bueno, justamente ese cambio en el índice de refracción, ese cambio en la velocidad de la longitud de la onda electromagnética al pasar de un medio a otro, pues es el que favorece este tipo de comportamiento. Y bueno, finalmente, cómo se visualiza esto si utilizáramos la idea de los frentes de onda? Comentamos, ¿no?, que la idea para hacer este tipo de tratamiento en óptica se utiliza el rayo, un rayo de luz. Pero, ¿cómo se visualiza esto hablando de ondas electromagnéticas? Aquí pueden ver cómo el frente de onda sale de la fuente de luz. Recuerden que estos franjas negras y rojas representan las regiones en las que la onda electromagnética tiene la misma fase. Por ejemplo, por ser simplistas, las líneas en color oscuro representan los valles, los puntos de amplitud menor, y los puntos altos, las crestas. Así que va avanzando la onda electromagnética, su frente de onda, interactúa con la interfase y bueno, parte continúa al interior de ese material, se transmite, y otra parte se refleja. Así que bueno, realmente aquí otra descripción que se puede hacer es analizar lo que pasa con los campos eléctricos y magnéticos. Cómo cambian, cómo se modifican estos campos al momento de interactuar con la materia o con estos medios semitransparentes. Pero bueno, eso ya como tal no forma parte de este curso. Pero bueno, creo que eso lo verán más adelante. Bueno, lo que sigue es comenzar a plantear ejemplos, ejercicios de estos conceptos, pero antes de ello, me gustaría que pues, hiciéramos como una especie de truco de magia. Así que el día de ayer les pedí si pudieran tener acceso a ello o si tuvieran oportunidad de tenerlo a la mano. Lo que fue una taza de cerámica, donde bebemos el café en las mañanas, un objeto como una moneda y un agua, ¿no? En un recipiente aparte donde tuviésemos agua. A ver, les muestro lo siguiente. A ver, a ver, no sé qué tan fácil sea en este momento hacer la siguiente actividad. También les mencionaba que de preferencia una superficie horizontal y lo más estable posible para evitar accidentes, sobre todo si están ahorita con la computadora o la laptop, pues para evitar algún accidente innecesario. Les platico lo que le tienen que realizar a continuación y pues para que comenten lo que ustedes observan. El ejercicio consiste en lo siguiente. Tienen su taza, ese recipiente, cerámica o algún otro, opaco, y al interior van a colocar este objeto. Por ejemplo, aquí yo coloqué una moneda de 10 pesos. Pero lo van a colocar de manera que digamos que esté al otro lado del fondo, ¿no? Como se está visualizando aquí. Digamos, si esta es nuestra vista, estamos viendo la moneda que está pegada al borde del fondo de esta taza. Lo siguiente es que ustedes se muevan ligeramente, en este caso sería hacia la mesa, digamos,
de tal manera que ya no vean la moneda. No sé si esto queda claro, cómo se tiene que realizar. Bajan la vista, de manera que ya no alcanzan a distinguir la moneda. Así que paso 1, se coloca el objeto al interior de nuestra recipiente, la taza, de manera que pegue con el lado opuesto de donde nos encontramos, al fondo de la taza. Después nosotros bajamos la vista, de tal manera que ya no alcancemos a ver la moneda, o al menos parte de ella, como podemos ver aquí, que apenas se alcanza a notar. Y lo siguiente y el último paso, que es donde les digo que hay que tener cuidado, es echar agua con ayuda del otro vaso al interior de este recipiente. Así que si pueden hacerlo en este momento, vamos a dejar unos 10 minutos. No sé si las instrucciones fueron claras, lo que hay que hacer aquí. Colocar la moneda, bajar nuestra mirada de manera que ya no alcancemos a observar la moneda que está al fondo. Y con cuidado, si nosotros alterar nuestra orientación de la vista, echar el agua a ese recipiente y esperar a ver lo que sucede. Se alcanza a ver la moneda. ¿Ven la moneda? El que está en el fondo. Sí. Muy bien. A ver, ¿quién más? Sí, conforme aumenta el nivel del agua, pareciera que la moneda se va como asomando, por así decirlo. Exactamente. Se pueden ver la moneda y pareciera que la moneda se está elevando. Déjenme compartirles el video que yo hice. Déjenme cambiar aquí. Déjenme dar con él para mostrarles mi versión del experimento. Así que bueno, pues ahí tenemos un truco de magia. Si tienen hermanos pequeños, familiares pequeños, pues bueno, ahí sería un buen este, truco de magia para asombrarlos. Porque bueno, logramos ver la moneda que está al fondo de, de esa taza sin necesidad de que nosotros alcemos la vista, simplemente llenando el recipiente con agua en este caso. La explicación, pues, no sé, espero que sea clara para todos qué es lo que está sucediendo aquí. Y cómo, sobre todo también, cómo está sucediendo, qué y cómo está sucediendo.
A ver, aquí podemos hacer un dibujo rapidísimo. Ahí está su taza. Y tenemos nuestra moneda colocada en este punto. Bien, cuando ustedes, bueno, como en la parte inicial, tenemos la moneda al fondo y nosotros estamos observándola, eso es porque la luz que refleja esta moneda está viajando en línea recta y llega hacia nuestros ojos. Así que realmente vemos las cosas porque la luz que reflejan esos objetos llega hacia nuestros ojos. Cuando se baja la mirada, el rayo de luz sigue viajando en línea recta, pero ya no llega a nuestros ojos. Así que ya no vemos, digamos, la moneda deja de ser visible para nosotros, puesto que los rayos de luz que refleja ya no llegan a nosotros. ¿Qué pasa cuando llenamos aquí voy a hacer copy-paste. Digamos, mantenemos la vista, bueno, a la misma altura, y se llena el recipiente con agua. Se empieza a llenar hasta cierto nivel. El rayo de luz que emite esta moneda sigue viajando en línea recta, pero aquí cambia de medio. Así que aquí tenemos una línea normal. ¿Y qué esperamos que suceda? De acuerdo a los casos que vimos, ¿cuál de estos casos se estarían presentando y cómo sería la dirección de ese ángulo que pasa al aire? Se refractaría, ¿no? Ajá, y hablando del ángulo, si hablamos de la normal y el ángulo, ¿se va más hacia la normal, se aleja de la normal o qué pasa? Se aleja de la normal. Se aleja de la normal, Así así es, es. y conforme se va haciendo más horizontal, es que le empezamos a ver más y más la moneda. Así es. En este caso estamos hablando de que el rayo de luz que refleja la moneda pasa de un medio de alto índice de refracción, agua, 1.33, a un medio de bajo índice de refracción. Es decir, tenemos con efecto que ese rayo de luz se doble de tal manera que se aleja de la línea normal y entonces logra llegar a nuestros ojos. Y una vez más, como nuestro cerebro no entiende de esto, o sea, no es capaz de visualizar el rayo como dobla, pues la interpretación que hace es que este rayo de luz proviene de un objeto que se encuentra en línea recta. Así que para nosotros es como si esa moneda se hubiese elevado y se encontrara en esta posición, en color verde. Así que bueno, pues esto es lo que estaría sucediendo. Más adelante, bueno, más adelante quiero decir entre hoy y mañana seguramente, haré pública una lista de ejercicios sobre la parte de las leyes de reflexión y de refracción. Vamos a hacer algunos en clase, otros se los dejo a ustedes de práctica. Y hay, si no mal recuerdo, es en el Resnick, donde hay un ejercicio que justamente habla de esto, de este fenómeno que se acaba de hacer con la taza, el agua y la moneda. Y tendría que leerlo nuevamente, pero me parece que se utiliza esto mismo para calcular el índice de refracción de un medio que se vierte al interior de la taza. Es decir, no se emplea agua, sino que el problema propone que
igual, la moneda al interior de una taza, se vierte un material, una sustancia desconocida, y me parece que se pide determinar el índice de refracción de ese medio desconocido. No recuerdo bien, pero es uno de los ejercicios que hay, van a ustedes a encontrar. Así que bueno, pues vemos aquí que es bastante simple algunos de estos experimentos. Y como les menciono, sobre todo esta parte de los experimentos con óptica se prestan mucho para presentarlos como trucos de magia. Muchos de ellos son simples, como este que se acaba de realizar. Bien, muchachos, pues vamos a continuar con la parte un poquito más técnica. Si hay algo que de lo que estuvimos comentando, como la parte del fenómeno, aún no queda claro, háganlo saber, por favor. Si no, pues para seguir avanzando con esta parte que ahora tiene que emplear un poquito de los números, ¿no? De las cuentas para avanzar. Ya vimos cómo funcionan las cosas, ahora pues hay que aplicarlo. Algo importante que aproveche para comentarlo. A partir de este momento, digamos que los problemas que vamos a resolver, se emplea mucha trigonometría y geometría. De ahí el nombre de óptica geométrica. Muchos de los problemas que se resuelven aquí, como vamos a ver a continuación, basan su desarrollo y su análisis en simetría de triángulos, semejanza de triángulos, congruencia de triángulos, identidades trigonométricas, todo eso tan simple se va a emplear para analizar estos ejercicios. Así que bueno, pues lo que vamos a emplear. Bien, pues vamos a empezar con este primer ejercicio. Y pues se nos plantea lo siguiente. Se nos comentan que tenemos dos espejos. Aquí está el primero, está de forma horizontal, y el otro de esta otra manera, de forma que hay un ángulo de 135 grados entre estos dos espejos. Si los rayos de luz inciden sobre el espejo que se encuentra de forma horizontal con un ángulo de 38 grados, como se muestra en la figura, ¿a qué ángulo, llamémoslo phi, sale del segundo espejo? Bien, aquí pues, ¿qué es lo que se podría plantear en este caso? Si el enunciado del problema es perfectamente claro, ¿qué se puede comenzar a decir para establecer una línea de análisis y de desarrollo? Tenemos dos espejos planos, tales que se forma un ángulo de 135 grados entre ellos. Hay una abertura aquí de 135 grados. Y el haz de luz incidente forma un ángulo de 38 grados con la superficie del espejo, del primer espejo. Y lo que nos preguntan es, bueno, ¿con qué ángulo, medido respecto a la superficie del segundo espejo, emerge este rayo de luz? Pues sabemos que es una superficie reflectora, ¿no? Entonces va a tener el mismo ángulo. Entonces el que sale del primer espejo va a ser igual. Y después, como la distancia bueno, más bien el ángulo que hay entre el primer espejo y el segundo es de 135, podríamos sumar los ángulos, o sea, del de 38 y bueno, tenemos...
y restarle, perdón, el de 38 para saber cómo... No, espera, ya me confundí, déjame un segundo. Pero hasta ahí creo que vamos bien. Sí, digamos que ya vamos por arriba del 50-60% del problema. Así que, a ver, vamos a darle forma a esto. Claro, aquí evidentemente son superficies reflectoras, así que el principio de la reflexión se va a cumplir en cada uno de los espejos. Así que en este primer espejo podemos construir una línea normal. Y en este segundo espejo, otra línea normal. Así que tenemos dos reflexiones que están ocurriendo. Así que podemos hacer la siguiente construcción. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque el ángulo que se aplica en la ley de reflexión y también en la ley de refracción se construye con la línea normal y el haz de luz. Siempre estos ángulos se miden respecto a la línea normal. Así que, teniendo esto en cuenta, tenemos lo siguiente. Vean, tenemos los dos espejos aquí, con un ángulo que no se muestra para no cargar la imagen, de 135 grados. El haz de luz incidente hace un ángulo de 38 grados con la superficie del espejo. Pero el ángulo incidente es el que se forma entre la línea normal y ese rayo de luz. Así que este rayo de luz, aplicando la ley de reflexión, este ángulo incidente genera, después de entrar en contacto con este primer espejo, cambia de dirección y genera un ángulo que es exactamente igual a este θ1. Así que tenemos esta igualdad. θ1 es igual a θ2. Bueno, este rayo reflejado sigue su trayectoria, sigue su recorrido, impacta o llega al segundo espejo. Como es una superficie reflectora, provoca que el haz de luz cambie de dirección. Y vemos aquí que este ángulo θ3 tiene que ser igual al ángulo θ4 por la ley de reflexión. Y el ángulo que nos están pidiendo determinar es este que está aquí. Es el ángulo que se forma entre el rayo de luz y la superficie del segundo espejo. Hasta aquí, ¿cómo vamos con la construcción y la identificación de los ángulos? Está claro por el momento. ¿Cómo, perdón? La construcción de los ángulos está clara. Ah, ok. Vale, muy bien. Pues listo, ya tenemos nuestros ángulos identificados. ¿Y qué más podemos hacer a continuación? Podemos ocupar el triángulo que se forma entre los dos espejos y pues la luz que va de θ2 a θ3. Ok, muy bien. Claro, aquí podemos, aquí con un poco de imaginación, podemos ver aquí, reconocer un triángulo que se forma entre los dos espejos y este rayo de luz que es el rayo de luz reflejado para el primer espejo, pero es el incidente para el segundo espejo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ese triángulo, podemos identificar ese triángulo. Bien, pues en este triángulo necesitamos encontrar algunos ángulos porque no están ahí indicados todavía. Así que, ¿qué podemos notar aquí? En ese triángulo oblicuo, que está ahí marcado en color rojo,
Tenemos el ángulo de 135 grados. Vamos a llamarlo gamma. Tenemos el ángulo de alfa prima, que es el ángulo que se está formando aquí. Y vamos a nombrar a phi prima al ángulo que se está en este otro vértice. Ahí están identificados, alfa y phi prima. ¿Qué podemos notar? Que alfa prima es igual a 90 grados menos teta 2. Pero ese es igual a 90 grados menos teta 1. Pero 90 grados menos teta 1 es igual a 38 grados. A ver, vamos a ver. Si es esta cadena, esta igualdad, si es 100% clara. Solamente estamos utilizando relaciones ahí de ángulos complementarios. Este ángulo alfa prima, que es la que se forma en este vértice, es igual a 90 grados, porque es el ángulo que se construye para la línea normal, menos el ángulo teta 2. Tenemos esta igualdad. Pero dijimos que teta 2 es igual a teta 1. Y está, 90 grados menos teta 1. Pero ¿cuánto vale 90 grados menos teta 1? Pues 38 grados, puesto que del otro lado de esta línea normal se cumple esto que se está escribiendo. 90 menos teta 1 es igual a alfa, que vale 38 grados. Gamma dijimos que era 135 grados. Eso ya dato del problema. Así que en este triángulo oblicuo, la única incógnita es phi prima. Y recordando que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo es igual a 180 grados, tenemos lo siguiente. Phi prima vale 7 grados. Y notamos lo siguiente. De aquí, phi prima, sustituimos nuestros valores, 7 grados. Si vemos la figura que tenemos arriba, vean que phi prima, el ángulo que se está formando aquí arriba en la esquina o vértice de este triángulo, más teta 3, tienen que sumar 90 grados. Pero eso es igual a la suma de teta 4 más phi. Y como teta 3 es igual a teta 4, pues ese phi que estamos buscando vale 7 grados. ¿Sí quedó claro cada uno de los pasos aquí que se muestran como parte del desarrollo? Sí, sí quedó claro, profe. Muy bien. Bueno, pues esta digamos que va a ser como la dinámica básica para los ejercicios que vamos a estar desarrollando. Tal vez para algunos ya con una construcción más simple o equivalente,
pudieran encontrar rápidamente cuánto vale phi, ¿no? Sin hacer tal vez mucho rollo. Bueno, lo muestro de esta manera porque habrá ejercicios en los que, ya sea que los que veamos aquí o los que les toque a ustedes realizar, se tienen que hacer las construcciones paso a paso. Así que bueno, como para ir motivando un poco el que seamos cuidadosos en cada parte del desarrollo, es que se está mostrando aquí como que muy a detalle, ¿no? Incluso hasta podemos decir que se está pecando en cuestión de los detalles, pero bueno, para que todo con la finalidad de que sea lo más claro posible. Bien, pues ese fue nuestro primer caso, dos reflexiones en espejos planos. Así que realmente la parte importante fue la parte trigonométrica. A ver vamos a ver. Este es otro ejemplo o ejercicio de la reflexión. Tenemos una persona cuyos ojos están a 1.64 metros sobre el suelo, así que bueno, casi tiene una altura de 1.64 metros. Está de pie a 2.30 metros enfrente de un espejo plano vertical, cuyo extremo inferior está a 38 centímetros por encima del suelo. Nos preguntan, ¿cuál es la distancia horizontal, X, a la base de la pared que sostiene el espejo desde el punto más cercano sobre el suelo para que pueda verse reflejado en el espejo esta persona? A ver, no sé si quedó claro lo que aquí se está, qué información nos están ofreciendo y qué se está pidiendo. Sí, entiendo que, bueno, del problema en general entiendo que hay un objeto en el suelo. Así es. Y la luz que refleja este objeto, a su vez la refleja un espejo para que llegue a los ojos del observador. Y tenemos que determinar la distancia X o distancia horizontal a la que tiene que estar el objeto del espejo para que lo pueda ver, ¿no? Exactamente, algo como, bueno, no necesariamente como lo de este ejemplo de la taza con la moneda, pero sí, es a qué distancia se debe de ubicar un objeto hipotético, porque de hecho nos pregunta sobre el punto más cercano sobre el suelo en que se puede ver reflejado en el espejo. O sea, un punto que puede ser, por ejemplo, un objeto. Así que ese objeto va a emitir luz y esa luz o un rayo de luz en concreto va a ir hacia el espejo, lo va a reflejar y se lo va a hacer llegar a esta persona. Así que exactamente necesitamos estimar a qué distancia X horizontal se encontraría este objeto, de manera que eh, el rayo de luz apenas si alcance a llegar al extremo inferior de este espejo. Y después pues logre llegar este rayo de luz a la persona.
Bien, pues para comenzar a poner un poco en orden las ideas, consideremos este esquema que intenta resumir los puntos más importantes. Tenemos a H como la altura a la cual se encuentran los ojos de esta persona. D mayúscula, la distancia que separa a esta persona del espejo que está ahí en la pared. Y D minúscula es la altura a la cual se encuentra el extremo inferior de este espejo. X es la distancia que estamos buscando a la cual se encuentra un objeto sobre el suelo, tal que el rayo de luz que emite es reflejado y dirigido por el espejo hacia los ojos de esta persona. Como claramente estamos hablando de una superficie reflejante, tenemos aquí, bueno, hemos identificado ahí los ángulos que se presentan para el fenómeno de reflexión. Nótese que la línea normal se ha dibujado paralela al suelo. Esa es la línea normal. El ángulo incidente se muestra aquí, es el ángulo que se forma entre la normal, esta línea imaginaria, y el rayo de luz. El ángulo reflejado se forma entre la línea normal y el rayo de luz. Bien, ¿qué se podría hacer en este caso? ¿Qué otras construcciones o identificaciones adicionales nos permitirían estimar esa distancia X? Pues se forman dos triángulos rectángulos. Ajá. Entre, bueno, lo que sería la pared, la distancia D y X y los rayos de luz. ¿De acuerdo? Bien. Y estos dos triángulos, pues si aplicamos las igualdades entre los ángulos, son triángulos semejantes. ¿De acuerdo? Entonces podríamos calcular X en base a eso. Muy bien. Sí, aquí hay varias formas de resolver este tipo de problemas y una de ellas es justamente notar que, primero, identificar sobre las figuras que vamos a basar el análisis. Y estos son los triángulos que tenemos aquí indicados. Voy a elegir otro color para no... Aquí está. Este es el primer triángulo. Y aquí tenemos un segundo triángulo. Así que, guiándonos en los ángulos que se están formando al interior de estos triángulos, podemos concluir que estos triángulos son semejantes. Y esa semejanza nos va a permitir establecer relaciones entre los lados que los forman. Concretamente, uno de estos lados, pues es el que nos está interesando conocer. Bien, así que, por ejemplo, guiándonos en la semejanza de los triángulos que tenemos aquí,
aquí también ya señalados, pero cuidado aquí, están señalando los ángulos complementarios, ¿de acuerdo? Aquí en la figura de arriba se muestran los ángulos incidente y reflejado, propios de la ley de reflexión. En la figura de abajo se ha mostrado los ángulos complementarios. Aquí hay dos formas de argumentar este resultado. El primero es como se comentó hace unos minutos, me parece que Galindo, si no mal recuerdo, semejanza de triángulos. Hay unas relaciones entre los lados de estos triángulos que pueden establecerse, o bien desde un punto de vista trigonométrico también, vemos que si calculamos la tangente del ángulo θ, obtenemos estas igualdades. Así que aquí hay dos formas de argumentar la respuesta. En la parte de semejanza de los triángulos o en la parte trigonométrica. ¿Cuál decidan ustedes utilizar? El que les sea más sencillo, el que les sea más práctico. Aquí yo pongo la parte trigonométrica, pero como lo sugiere Galindo, se puede ocupar también la parte de semejanza y se encontrarían relaciones similares a las que están aquí mostradas. Bien, pues independientemente de cuál sea el método que ustedes usen utilizar, deberíamos llegar al mismo resultado. Y lo que estaremos encontrando es, bueno, la ecuación para este problema sería la que está ahí mostrada. Y si utilizamos los datos numéricos del problema, una altura de 1.64 metros, una distancia persona-espejo de 2.30 metros y una distancia d minúscula de 0.38 metros, ustedes podrían determinar numéricamente el valor de esa X. Por no dejar, si estableciéramos esto por relación por semejanza, perdón, de triángulos, ¿cómo se argumenta en ese caso? Digo, para también recordar. ¿Cómo se establecen, recordamos las relaciones cuando se habla de semejanza? Si no mal recuerdo, se establecen relaciones como la distancia X es a la distancia D, como la distancia D minúscula, porque estamos hablando del triángulo inferior, es a la distancia H menos D. O relaciones parecidas. Esto que se acaba de escribir en color azul es justamente aplicar la semejanza de triángulos. Razones entre los lados de los triángulos que son semejantes y que pues dan lugar, si se despeja esto correctamente, a lo que tenemos aquí también. Bien, pues de esta manera es como se estarían planteando
algunos de los ejercicios que iremos resolviendo. Bien, ¿alguna pregunta o comentario sobre sobre este o el ejercicio anterior? No, profesor, todo claro. Muy bien. Bueno, pues este sería nuestro segundo ejercicio. Las siguientes sesiones continuaremos con, el día de mañana, por ejemplo, continuaremos con otros más antes de pasar después a revisar la formación de imágenes en espejos esféricos, que es lo siguiente. Así que bueno, estaremos por el momento ir practicando con los fenómenos de reflexión y de refracción. Ok, doctor. Gracias. Bien, jóvenes, pues nos escuchamos el día de mañana. Tengan excelente tarde. Y pues terminamos el día de hoy. El link para registrar asistencia ya está en el chat para que puedan hacer su registro. Tengan excelente tarde. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Luego. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, cuídense.